Buenos días otra vez. Buenos días, familia. Vamos con el último tirón. Me corresponde el honor de presentaros a Remedios Zafra. Es algo difícil porque presentar a alguien que no necesita presentación, pues al final corres el riesgo de caer en redundancias. Pero no obstante, ella es escritora, es profesora universitaria, investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido profesora de Antropología Social, Políticas de la Mirada y Estudios de Género, directora de la Plataforma para la Investigación sobre Identidad y Cultura de Redes y de destacados proyectos y publicaciones sobre feminismo, igualdad y cultura digital desde el año 2000. Sus trabajos reflexivos se han orientado al estudio crítico de la cultura contemporánea y la tecnología, la precariedad, la desigualdad y la transformación de las vidas y trabajos en sociedades mediadas por pantallas. Es autora de un montón de numerosos libros y trabajos que no vamos a enumerar porque si no le quitamos el tiempo, lo importante que es escucharlas. Únicamente citar el último, Trabajo intelectual y tristeza burocrática, que ha recibido el Premio Nacional de Ensayo 2025. Pero por encima de todo este impresionante currículum y sin quitarle por ello ni un gramo de valor a todo lo que he dicho, sí que quería destacar una cuestión. Leer y oír a Remedios emociona. Su capacidad crítica, a más de abrirnos los ojos y ordenarnos las cabezas, llega a nuestros corazones y nos arrastra a la tan necesaria como escasa esperanza. Os dejo con ella y os pido un fuerte aplauso. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de compartir razones para la esperanza y muchas gracias a las personas que nos acompañáis. Quiero comenzar por lo importante. Quiero comenzar por las personas, porque las razones pueden darlas las personas, pero aquí las principales razones para la esperanza son las personas. Sois las personas, somos las personas. Y estas razones podrían llevar los nombres de quienes os dais cita aquí, en esta sala, o os habéis dado cita en estos días: María, Carmen, Pedro, Raúl, Marina, Fernando, Raquel, Antonio, Óscar, Luis, Ausi, Teresa, Javier, Imanol, Clarisa, Gregorio, Ángel, Chechu, Jorge, Ana, muchos nombres. Cientos de nombres propios de quienes trabajan por la igualdad y la justicia social como vosotras y vosotros. Lo que os une a quienes estáis en este congreso es la preocupación activa por la exclusión y la desigualdad social, por luchar contra la exclusión y la desigualdad social. La esperanza por cambiar las cosas. Comienzo con vuestro ejemplo porque las personas a las que alude el informe sobre la exclusión y el desarrollo social en España necesitan saber, reitero, necesitan saber que hay quienes están hablando y tratando sobre ello, trabajando por ellas, preguntándose por lo que supone hoy ser pobre, ser migrante, ser adolescente, ser anciana, ser joven, ser madre, ser desempleado, enferma, precario, estar solo o no tener donde vivir, lo que supone sentirse descartados por el sistema y la importancia que aquí tiene la esperanza. Una esperanza que, situada sobre el miedo, no es pasiva. No es pasiva como la esperanza, siendo una emoción positiva, es también una emoción activa que requiere
cierta rebeldía íntima y siempre un lazo comunitario. Llevo muchos años haciendo lecturas críticas de cómo vivimos y cómo trabajamos en la cultura actual. Y suele pasar que en los debates, en los libros, en los congresos, el tiempo siempre se nos queda corto para lo propositivo. Por eso he intentado identificar algunas de las razones para la esperanza en este contexto, buscando operar cómo estas líneas propositivas que alientan un cambio pueden ser punto y seguido de lo que viene después de un congreso. Son solo algunos ejemplos, seguramente encontraremos muchas razones para la esperanza, pero me centraré en las siguientes, en las que veis en pantalla. En primer lugar, quiero hablar de las personas que cuidan. Quiero hablar desde la reclamación de un nuevo poder, de un nuevo derecho, de un nuevo valor del cuidado. Quiero hablar del malestar bueno, ese que incita a la conciencia y al extrañamiento y que en cierta forma ayuda a desnormalizar la precariedad o debiera ayudar a desnormalizar la precariedad. Desde una necesaria alianza con la ciencia y con la cultura. Educación, ciencia y cultura me parecen magníficos aliados para conseguir ese extrañamiento necesario. Quiero hablar también de la recuperación del lazo comunitario, de la importancia del acompañamiento y del ejemplo feminista. Quiero hablar de la necesaria empatía con los jóvenes y del derecho a salir de una vida cuando se siente opresiva. Y, por último, hablaré también de la imaginación del futuro y de la posibilidad de que las cosas puedan ser de otra manera. Comienzo quizá por lo más importante, y vuelvo a vosotras y a vosotros, por las personas que cuidan. De muchas maneras, el cuidado ha cambiado en España en las últimas décadas. La economía digital, que prometía democratizar las oportunidades, ha generado nuevas jerarquías de riqueza, de atención, de datos, de visibilidad, alentando la cultura del si quieres, puedes. Un contexto que ha convertido la desigualdad estructural, a menudo la ha convertido en culpa individual. Esa desigualdad estructural a menudo se convierte en culpa individual. Así, en lugar de indignación, muchas veces sentimos vergüenza o resignación. Y en este contexto, hablar de cuidado es hablar necesariamente de política y de economía, porque cuidar requiere interrumpir la lógica de la productividad infinita, poner límites a la voracidad del sistema, pero también poner cuerpo, reitero, poner cuerpo a quienes cuidan y empatizar con esas vergüenzas y culpas de tantas personas, diría de muchas mujeres, que se penalizan porque cuando cuidan nunca les parece que cuidan lo suficiente. Hoy miles de personas viven en la precariedad o en la miseria, atrapadas entre alquileres imposibles, trabajos temporales y falta de motivación por el futuro y por lo comunitario. Y a pesar de estar hiperconectados, la sensación predominante para muchas personas es curiosamente la soledad. Vamos con prisa, siempre vamos acelerados y es difícil detenerse a preguntar sinceramente cómo estás. O si lo preguntamos, es difícil esperar una respuesta. No sé si os pasa, a mí a menudo me pasa que me tomo literalmente esta pregunta, ¿cómo estás? Y miedo cuando nos tomamos literalmente esta pregunta, porque contestarla requiere tiempo. Contestarla y responder con la pregunta, ¿y tú cómo estás? Pero qué importantes estas preguntas. Esperamos de estas preguntas una respuesta rápida, pero quisiéramos una respuesta auténtica. En este marco, las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente el trabajo de los cuidados y la preocupación por los cuidados y sí que necesitarían muchas veces esa pregunta sincera y con tiempo, ¿cómo estás? Creo que la proyección sobre las mujeres de esta tarea afectiva y material ha sido una injusticia histórica y simbólica unida a su precariedad y devaluación, no solo empujando a la economía informal, sino a la mala conciencia de las mujeres cuando no cuidan todo el tiempo o cuando suman los cuidados a su trabajo,
dañando su salud y su emancipación. Este asunto, además, funciona hoy como pegamento simbólico de movimientos reaccionarios que estigmatizan el feminismo y que estigmatizan a las mujeres trabajadoras mientras reclaman su vuelta al hogar y la vuelta social al pasado. A mí me parece que parte de la complejidad del asunto radica en desvincular feminización y precarización, revalorizando los cuidados y poniéndolos en el centro de la vida, desde su consideración formal y su dignidad económica y remunerada, desde su consideración como un derecho, desde su dignidad económica remunerada y profesionalizada, pero paralelamente también al reconocimiento y responsabilidad moral del cuidado como algo esperado de todas y todos, esperado de todas las personas y no solo de las mujeres. Poner los cuidados en el centro implica reivindicarlos como base social donde el género no puede ser por más tiempo descriptivo de unas cuidan y otros viven. De hecho, una razón para la esperanza vendría de que por fin los hombres asuman los cuidados como algo propio de los humanos y no algo propio del género. Me parece imprescindible educarnos, como sugería Rosy Braidotti, para bajar al ángel del cielo y quizá también para seguir matando al ángel de la casa. Lo afirmaba Rosy Braidotti observando cómo si a las mujeres tradicionalmente se las vinculó con el cuerpo y con el cuidado de los cuerpos, privándolas de subjetividad y haciendo necesario matar simbólicamente ese ángel de la casa del que tanto nos hablaba, tanto Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, poniéndonos esos ejemplos de esa madre abnegada que cuando repartía la sopa repartía entre todos y ella se quedaba con el hueso y se quedaba con la peor parte de la comida. Esa necesaria reivindicación de la subjetividad cuando hablábamos de las mujeres, para Rosy Braidotti había pasado de largo por algo también importante cuando nos referíamos a los hombres y a la masculinidad, a la construcción de la masculinidad simbólica. En tanto, Braidotti advertía de que también los hombres habían sufrido una pérdida, en este caso la pérdida de la materialidad, la pérdida del cuerpo y de los cuidados del cuerpo. De manera que la igualación de lo masculino a lo humano había supuesto la abstracción de la masculinidad, por lo que era preciso un ejercicio de encarnación, es decir, un bajar a los ángeles del cielo. Liberar la masculinidad de su abstracción y reconciliar a los hombres con la materialidad de los cuerpos y con el mundo de los afectos y de los cuidados a los otros. Y aquí un desafío imprescindible para la igualdad. Pero también diría que frente al modelo de poder patriarcal y bélico que ha dominado en la mayoría de las culturas y que hoy vuelve a estar en el centro de las noticias y en el centro de nuestras preocupaciones, estamos obligados a tantear y proponer otras formas de poder y relación entre las personas. Y creo que esto forma parte del poder de los cuidados y del poder de la esperanza. Necesitamos pensar otros modelos distintos al modelo patriarcal y bélico, al modelo tecnocapitalista que acoge ese viejo modelo. Y propongo valorar el cuidado como base de una nueva educación y cultura que aliente otras formas de relacionarnos. Ante el poder de los más fuertes o el poder de los más ricos, ¿no cabría construir formas de poder más horizontales, donde emociones positivas como la solidaridad o la generosidad de nuestros proyectos de vida no sean presupuestas como debilidad ante el posible abuso del otro, volviendo, si esto se sigue repitiendo, al triunfo de lo mismo, a un mundo insolidario de desconfianza, injusticia y agresión? Creo que necesitamos permitirnos esa necesidad de experimentar, de tantear esas nuevas formas de organizar el mundo, de poner el poder del cuidado en el centro. Hay quienes creen que cualidades como la solidaridad o la bondad en el trabajo social nos exponen al abuso.
Pero no lo está si hay conciencia crítica y si hay comunidad que cuida a quienes cuidan. Aventurar que el poder solo puede ser representado como juego bélico y de polarización que aniquila lo que daña, dice muy poco de una humanidad que ha cambiado más que ese agresivo poder antiguo que se enquista y agarra y que solo concibe triunfo frente a derrota. Frente a esa concepción del triunfo frente a derrota, bien lo saben las enfermeras y quienes cuidan en los contextos en los que hay personas enfermas, que a menudo lo que daña no se puede derrotar, a menudo hay que aprender a vivir con. En ese aprender a vivir con, muchas personas que cuidan tienen mucho que enseñarnos. Sin embargo, solo cuando entendemos la vida como cuidado y convivencia de distintas vidas, evitamos repetir la historia de siempre, porque los humanos somos interdependientes y nos necesitamos. Y esto que comparto no es meramente una esperanza movida por el deseo de cambio social y estructural, sino que, al igual que aconteció frente al patriarcado, se requiere de la suma de voluntades y conciencia colectiva hacia la práctica. Y a mí me parece que se requiere también de un giro social frente a la rivalidad individualista que exudan los actuales modelos de triunfo capitalista. Porque el tecnocapitalismo, ese que cita al capitalismo en su origen como un sistema económico que decía Polanyi a mediados del siglo XX, que si se caracteriza por algo es por prescindir de vínculos morales entre las personas, pues ese tecnocapitalismo de ahora es un modelo fallido, necesariamente mejorable, un modelo que favorece la desigualdad y dificulta comunidad y cuidados, porque dificulta los vínculos. Un modelo que nos ha enseñado a mirar el mundo como recurso, no como relación, a medir el tiempo en rendimiento y productividad. El cuidado, sin embargo, desobedece esa métrica. Y, curiosamente, cuanto más cuidamos, más nos damos cuenta de que el cuidado no pertenece a una moral privada, sino a una ética común, pero también de que el cuidado requiere una inteligencia compartida del tiempo, del cuerpo y de lo necesario, una inteligencia profundamente política. Y reitero que ser conscientes de nuestra dependencia mutua no es debilidad, sino tejido social y comunitario, de forma que cuidar implicaría reescribir el contrato social desde lo íntimo, educándonos como humanos en el imprescindible cuidado al otro. Reiterada esta idea del cuidado y de quienes cuidan, quiero resaltar en esta segunda idea por la que paso brevemente a reflexionar, la importancia del malestar bueno. Esa segunda razón para la esperanza que quiero proponer tiene que ver con la época y tiene que ver con la alianza de la esperanza con la educación, la ciencia y la cultura, ayudándonos a no esquivar este malestar que denominaría como malestar necesario o malestar bueno, derivado de la conciencia, ese malestar que incita al extrañamiento ante lo que nos pasa desapercibido y que ayuda a desnormalizar la precariedad. No debemos tener miedo a frenar para poder ver las cosas de otra forma, en muchos casos para volver a verlas, para volver a escucharlas. Porque hay una gran diferencia entre mirar y ver, entre oír y escuchar. Y bien lo sabemos quienes desde la discapacidad perdemos estos sentidos y cada día hacemos un esfuerzo añadido. A veces pienso que estas limitaciones sensoriales que muchas personas que vemos poco o escuchamos poco, estas limitaciones que tenemos, podrían ser metáfora posible de una sociedad que ha dejado de ver. Una sociedad que ha dejado de ver como si las pantallas nos hubieran endurecido los ojos. Mundo de pantallas, de ojos duros y secos, los llaman algunos filósofos, mundo saturado de imágenes, donde miramos a veces casi sin parpadear la muerte evitable, la desigualdad de las vidas o el sufrimiento de los otros. Así, mientras trabajaba en esta charla, recordaba la primera vez en que advertí que la gente no veía de veras, que la gente iba por la calle pero
no veían lo que estaba pasando. Y seguro que os ha pasado a la mayoría de personas que estáis aquí. En mi caso aconteció, y es un recuerdo muy presente, aconteció cuando era pequeña, no me acuerdo, 7 años posiblemente. Viajé con mi padre y con mi hermana a la capital, a Córdoba. Yo soy de Zueros, de un pueblo del sur de Córdoba, y viajé a Córdoba, la primera vez que viajé allí, y mi padre nos llevaba con el entusiasmo de unas niñas pequeñas por las calles principales. Y aconteció que mi hermana y yo nos quedamos de pronto atónitas al ver a un hombre demacrado y sentado en el suelo entre una iglesia y un jardín repleto de flores, un hombre que pedía para comer, un hombre que pasaba desapercibido ante quienes por allí transitaban. En nuestro pequeño pueblo nunca habíamos visto a una persona pedir en la calle y en esa situación. Los vecinos no lo habrían permitido bajo ningún concepto y le habrían ayudado. Un pueblo es una comunidad. En un pueblo las personas se conocen. En un pueblo hay vínculos, vínculos que aprietan, pero vínculos que arropan. Hay vínculos que cuidan. Recuerdo a mi hermana repitiendo esta frase a la gente. Mi hermana miraba a ese hombre y yo miraba cómo miraba a mi hermana. Y mi hermana no paraba de decir a mi padre y a la gente que pasaban, casi montando una pequeña escena en la calle: ¿no lo veis? ¿No lo veis? Y me parece que recordar este "no lo veis" es muy importante. Me parece que esto, en un mundo en el que vivimos saturados de imágenes y de pantallas, me parece que es importante no normalizar la exclusión. Para ello hay que extrañarse de veras, hay que sentirse incomodados por lo que la desigualdad nos dice. El filósofo Gilles Deleuze apuntaba a esta sensación de extrañamiento hablando sobre la película Europa 51 de Rossellini, narrando una escena donde la protagonista, mirando una fábrica por la que pasaba todas las mañanas, hacía el mismo recorrido y pasaba por una fábrica, y siempre miraba la fábrica. Pero de pronto un día, después de un periodo de duelo, se detuvo ante la fábrica y vio la fábrica de otra manera, y se dio cuenta por primera vez de cómo vivían aquellos trabajadores en aquella fábrica. La mujer, decía Gilles Deleuze, es atravesada por una suerte de revelación que le hacía pasar de una percepción sensorio-motriz a otra óptico-sonora. El tránsito era descrito como un sonido demasiado violento, como un rayo visual demasiado fuerte, algo que estaba allí sin que ella antes lo hubiera visto, y de pronto se le hacía lo intolerable, lo insoportable. Creo que esto ocurre cuando en la educación y en la cultura hacemos bien nuestro trabajo. Creo que cuando hacemos bien nuestro trabajo y lo que hacemos es algo que incomoda, es algo que perturba, logramos este extrañamiento. Y esto aconteció, y quiero compartirlo también con otra vivencia. Hace unos años, al terminar la presentación de un libro, se me acercó una mujer algo indignada para reclamarme que en la vida ya teníamos muchos problemas y que era necesario escribir libros que nos hagan sentir bien, que lo importante es sentirnos bien, que la gente en general ya tenían muchas preocupaciones y lo importante era no pensar, la evasión y el entretenimiento. En aquel momento, yo que soy, antes lo comentaba Pedro también, que necesitamos tiempo para pensar, yo soy muy lenta pensando y me quedé callada y le respondí con frases hechas, muy malamente, le respondí muy malamente. Sin embargo, buscando hacer bien mi trabajo en algunos libros y en algunas conferencias, no pierdo oportunidad de recordar lo que le digo, le contesto a esta mujer. Le digo, querida señora, porque me importa usted, yo quiero perturbarla y usted me pide razones para seguir como hasta ahora. Por eso, ojalá diera una oportunidad también a las obras que nos refuerzan un mundo anestesiado y tristemente complaciente, un mundo que ayuda a que las cosas sigan igual, porque todo lo que busca cambiar el mundo previamente es incómodo para ese mundo. Pero no olvidemos que el malestar de la conciencia es un malestar bueno, diría un malestar necesario para empezar a cambiar lo que nos pasa. Y pienso que el informe que se ha presentado en este congreso es justamente un informe que genera ese malestar bueno.
Ser conscientes del deterioro de nuestro modelo social no implica convertir el malestar en un estado, sino en una respuesta, porque la época hoy ayuda a esquivar ese malestar bueno que activa conciencia, proponiéndonos respuestas rápidas acorde con los ritmos de consumo y aceleración, con la sensación de prisa permanente y de deseo cumplido a golpe de botón. Creo que muchos de los malestares contemporáneos hablarían de cómo lo que nos perturba no es afrontado con el acompañamiento, con el diálogo, con el pensamiento, la justicia o lo que requiere cierta atención y tiempo, sino que es respondido con celeridad e impulso, con botones que ayudan a evadirnos o con pastillas o drogas que apagan temporalmente lo que nos inquieta. No extraña que a la desigualdad social y económica se sume la normalización de ansiolíticos y la adicción a las pantallas en la línea de aislamiento individualista y vida acelerada de ahora. Y no es una crítica simplificadora, pues valorando el importante papel que tienen las medicinas en nuestras vidas y enfermedades, cabe problematizar cuándo el problema es del cuerpo o cuándo es un problema social, porque ¿no os parece que parte de la precariedad está a menudo siendo tratada con pastillas y no con políticas o con sindicatos o con acción social? Al sistema productivo le ha venido bien la medicación de la ansiedad sin pasar por el diálogo, porque se puede seguir trabajando. Con ellas no se resuelve lo que nos inquieta, sí que se puede tratar, se puede tapar, incluso a veces aplazar su abordaje o directamente se pueden llegar a subir las dosis agravando las adicciones. A menudo también la soledad, la posibilidad de hacer tolerable seguir siendo productivo y seguir viviendo solos sin tratar un interior y una sociedad dañados. En una época que descuida la escucha y el pensamiento lento y esquiva la complejidad, hemos naturalizado que el malestar no siempre se trate, sino que a menudo solo se medique. Por ello, el extrañamiento y la comprensión ante lo que nos pasa necesita del necesario acompañamiento humano. Y aquí no solo las personas que cuidan, sino las que educan, hacen ciencia y hacen cultura, pueden ayudar a recomponer la costura comunitaria. Paso a la tercera razón que quiero compartir, la recuperación del lazo comunitario, muy enlazada con las dos anteriores. En el informe se alerta de que no son buenos tiempos para lo comunitario. Y creo que una clave radica, seguramente lo habéis comentado en estos días, en cómo el individualismo competitivo alienta a ver a los que tenemos cerca no como compañeros, no como amigos, sino como rivales, normalizando que la vida es un concurso laboral eterno. Cuantos más concursos, más rivalidad entre iguales. Creo que tenemos que repensar esta construcción de la vida como un concurso perpetuo. Ilustro con una vivencia. Después de escribir mi ensayo El entusiasmo sobre la precariedad en un mundo conectado, comencé durante los 2 años siguientes a recibir decenas, cientos de mensajes con testimonios independientes de personas que no se conocían entre ellas, pero personas que decían identificarse con la protagonista, Sibila, una mujer que tomaba conciencia de su precariedad y de la instrumentalización de su entusiasmo para aumentar productividad y competitividad bajo la legitimación de que su trabajo, siendo vocacional, ya estaba pagado con la satisfacción de desarrollarlo, viéndose partícipe de un contexto donde concatenaba concursos constantes en los que se sentía cerca de un objetivo que se aplazaba, lograba y que se volvía a aplazar, posponiendo la emancipación a una sucesión de cuándos. Cuando logre piso, cuando pase el examen, cuando termine este encargo, cuando, ese futuro pospuesto. Es curiosa esta precariedad, pues habla de la expectativa y la frustración de quienes han hecho bien las tareas, dicen o decimos, ¿no? De quienes han estudiado. Me parece que este es un tipo de precariedad muy peculiar. Algunos la llaman la precariedad de los privilegiados, porque hablando de pobreza real y de precariedad real, es de personas que habiendo estudiado no han podido enlazar esa época de estudios con una época de emancipación, trabajo y vida digna.
Hablamos de una pobreza que afecta a muchos jóvenes y que pasa desapercibida por el hecho de que esas personas han podido estudiar, pero no encuentran vivienda ni trabajo para emanciparse. Este fracaso vivido como algo individual claramente es un fracaso social que se ha materializado en esa normalización de esa precariedad, cuando se cae en la inercia de huir hacia adelante porque nos parece difícil aliarnos comunitariamente, porque no se dan las condiciones para esa alianza comunitaria. Retomo esa vivencia que os comentaba en relación a esos testimonios compartidos, porque uno de los aprendizajes para mí más importantes de esos testimonios fue descubrir la necesidad de muchas personas de expresarse, de hablar, y los pocos espacios que encontramos hoy en día para expresarnos sin la presión de tienes 2 minutos para hablar, o de los 15 minutos de las comunicaciones, esa presión de los tiempos contemporáneos. Observé esa dificultad de las personas para encontrar espacios donde poder expresarse, compartí y descubrí también que compartían conmigo sus experiencias desde la precariedad, generando una conversación a dos. Los mensajes o cartas que tienen esa peculiaridad de activar una intimidad compartida que ayuda a contar tu situación con un extraño. Sin embargo, en la similitud de testimonios, vivencias y malestares de esos trabajadores precarios, aprendí que ellos no se veían entre sí ni en conjunto, pero que eran muchos que tenían muchísimas cosas en común, pero eran multitud de solos, eran multitud de personas que no se veían entre ellos. La motivación para escribir frágiles cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura fue justamente la responsabilidad de que esas personas se vieran entre ellas y de poner en valor que necesitábamos sentirnos comunidad solidaria y hablar más, porque si esto te pasa a ti y nos pasa a muchos, no somos multitudes solos, sino que somos un nosotros. Sobre este asunto hay ejemplos recientes para la esperanza en el feminismo y me parece que en muchos casos vienen de la subversión de las lógicas tecnocapitalistas. Fijaos en cómo en las redes, por ejemplo, nos animan a exponer lo íntimo de manera individualista, motivados por fuerzas externas que nos piden, nos preguntan qué piensas, qué sientes, comparte, para constantemente, bajo esa fuerza externa, compartir intimidad. En contra de lo que antropológicamente habíamos visto en la mayoría de culturas que se caracterizaban justamente por la protección de lo privado. Sin embargo, en la normalización de ese publicar lo íntimo, creo que el feminismo y otros movimientos políticos y activistas pueden ser un ejemplo de la esperanza por haber conseguido justo algo similar pero muy distinto, y es compartir lo íntimo cuando es opresivo, pero viniendo desde fuerzas internas, haciendo ver que cuando lo que se comparte viene desde el interior, desde la vivencia y desde una intimidad opresiva, lo que hacemos público puede convertirse en algo poderoso y colectivo, en algo político. Los movimientos Ni Una Menos, los movimientos como Me Too en Internet serían un ejemplo, entre otros muchos, de esa potencia de subvertir esa posibilidad que nos da la red. Porque la intimidad también se alimenta de cultura de dominación que se entrena para que los abusos y las intimidaciones avergüencen a quienes las sufren y no a quienes las ejercen. Es decir, para que la violencia sea pilar estructural de muchos silencios que refuerzan exclusión social. El lazo comunitario es clave para toda esperanza y en el feminismo encontramos ejemplos en la sororidad y en el reconocimiento mutuo. Para mí hay esperanza feminista en las múltiples similitudes entre el patriarcado y el tecnocapitalismo. Esta diapositiva es un ejemplo para la esperanza, porque observando lo que el patriarcado
ha sido para las mujeres cuando, por ejemplo, vemos cómo se ha caracterizado por hacer a los sujetos oprimidos responsables de su propia subordinación, por la presión de agrado, por la legitimación del capital afectivo como pago suficiente, por el aislamiento de las mujeres en la esfera doméstica, por alentar la enemistad entre mujeres, entre otras características. Vemos que existen múltiples similitudes con el tecnocapitalismo de ahora, que alienta, entre otras cosas, ese hacer a los sujetos oprimidos responsables de su subordinación con formas de autoexplotación, alienta la aceptación como característica también de esa presión de agrado, la legitimación del pago con visibilidad y capital simbólico, el aislamiento del individualismo productivo o la rivalidad competitiva entre trabajadores. Me parece que en ese sentido los ejemplos del feminismo que os resalto y que hablan de conciencia, de solidaridad, que hablan de desprecarización, que hablan de costura comunitaria, que hablan sobre todo de sororidad y de reconocimiento mutuo, son ejemplos para la esperanza. Creo que la esperanza feminista es el ejemplo de la sororidad para la sociedad. También en esta línea me parece que la esperanza siempre tiene que ver, en esa línea de la que habla o a la que apunta la sororidad, con el acompañamiento, y que la esperanza es relacional, que nace entre quienes construyen apoyo. Aquí reside también la comprensión y la complicidad, también ante las negativas, hoy muy necesarias, en una cultura de la aceptación que anima a la saturación, a decir sí por defecto a todo lo que nos llega. La cultura tecnocapitalista y digital es buen ejemplo de esta cultura de la aceptación. Cierto que la negativa puede ser un abismo para quien es pobre o tiene miedo. No nos manejamos bien ante un no quiero o un no puedo. Pero en la época digital, donde se alienta esas formas de aceptación y agrado, perdiendo de vista que contribuimos a un mundo que rebosa ruido y precariedad y que eclipsa lo que busca aportar valor y sentido, me parece que la negativa, comprendida y arropada por la solidaridad comunitaria, tener cerca esas amigas, amigos, esa comunidad que nos ayuda también en esas negativas, ayuda en la mejora social. Así, esta razón para la esperanza no es un ideal lejano, sino una práctica cotidiana que anima a crear espacios para expresarnos, construyéndonos desde un me importas, te importo, nos importamos, donde el vínculo comunitario no es el fin último, sino el comienzo de toda esperanza. Y llego ya a las dos últimas razones más breves que quiero compartir con vosotros. La cuarta razón habla del derecho a salir de una vida opresiva, de empatía y de jóvenes que escapan o buscan. Fijaros que venimos al mundo aquí o allí. Casi todo lo que nos marca en la vida viene orientado por a qué norte, a qué sur o a qué lado de una frontera nacemos, con qué cuerpo y con qué enfermedades, con cuántos recursos cuentan nuestros padres, con si te llamas José María o María José, y en los últimos tiempos también con la manera en que las pantallas te recuerdan cómo se vive allí, al otro lado. Enmendar la desigualdad derivada de lo que en la vida nos viene dado es la base en la que se asienta la educación y los servicios públicos que tanto necesitamos y que debemos cuidar para cuidar la igualdad social. Que el hijo del pobre no esté sentenciado a seguir siendo pobre. Creo que toda vida infantil y adolescente esconde la nobleza de imaginar el futuro como algo bueno para uno y para la sociedad. Y confiando en ese futuro, también en la proyección de una vida libre que despierta y se busca como vía para salir de un lugar cuando ese lugar aprieta, porque hay miseria, porque hay desigualdad, porque hay contextos en los que no podemos imaginar futuro si no tomamos distancia. La exclusión social habla de quienes peregrinan por los andenes, esperando que un autobús, un barco o un tren ayude en la escapada, que la escuela y el trabajo tiren de quien se marcha y le permitan un anclaje para escapar y construir algo propio en otro sitio.
Bajo esta perspectiva, todos somos migrantes y al hablar de comunidad, todos formamos parte de esa comunidad. Las historias de los seres humanos se construyen sobre movimientos de personas que escapan o buscan, y este es nuestro más elemental derecho a una vida digna. Quien quiere escapar lleva a un adolescente dentro, porque de adolescentes la vida está construida con un mañana, y el proyecto de escapar desde que somos jóvenes moviliza la esperanza. Escapar en ese sentido supone salir de un estado de malestar opresivo a otro de malestar propositivo. Frente a la estigmatización de la migración, que esconde una profunda estigmatización de la pobreza, me parece necesario empatizar con los jóvenes que migran, con los jóvenes que se marchan de sus casas, con los jóvenes desorientados, con aquellos a quienes se les reiteran mensajes sin esperanza. Muchos jóvenes descubren que las promesas que enlazaban educación con trabajo, madurez con vivienda, no se cumplen ni se esperan. Seguramente el informe os habrá hecho hablar sobre esto. Y cuando esto ocurre, el adolescente que llevamos dentro corre el riesgo de envilecerse, especialmente si la sociedad no le explica lo que pasa, si da por hecho que las cosas funcionan injustamente sin hablarlo con ellos, sin razonar la dificultad y las alternativas que la sociedad está trabajando. La nobleza sin coraza del adolescente enseguida se endurece y cae como molde a medida en el individualismo competitivo de quien intenta ir a lo suyo, haciéndolo impulsado también por medios digitales previamente boicoteados para los jóvenes, como aquellos en los que no solamente puede ir desde ese individualismo competitivo, sino hacia un arropo y una comunidad homogénea, constituida cada vez más por contextos de resentimiento que a menudo les acogen en las redes y les impulsan en ese envilecimiento. La nobleza de los niños me parece un valor a cuidar como un tesoro si hablamos de esperanza, porque conscientes de la dificultad necesitamos creer que será posible aquello que se sueña o desea de manera justa y sin dañar a los otros, sin que su logro suponga el fracaso de los otros, sin optar por caminos destructivos como el fascismo o la guerra. Y creo que esta nobleza que a menudo nos presentan como debilidad es algo que merece la pena ser detenido y ser pensado, porque en ella aún creemos que las personas se ayudan y se equivocan, pero se ayudan y crean lazos de solidaridad como base relacional, que su voluntad puede ser una voluntad buena. Y enlazando esta idea con la última, que es la propositiva y que es la que tiene que ver con el futuro y con la esperanza, voy terminando. Esta razón tiene que ver con la imaginación del futuro y su vínculo con los lazos comunitarios. Hay una clara relación entre, por un lado, individualismo y primacía del presente, y por otro, futuro y comunidad. Quienes trabajan por mejorar lo comunitario necesariamente tienen que trabajar también por el futuro, porque las necesidades comunitarias requieren más tiempo y mayor complejidad. Hoy no pocos imaginarios, algunos incluso con buenas intenciones, alientan a centrarnos en el presente, pero en ese centrarnos en el presente desactivan la implicación en el futuro común y en ese centrarnos en el aquí y ahora, en el uno mismo, construyen la base también del consumo hedonista, por un lado, y del consumo alienante, por otro, ¿no? Tanto de ese búscate la vida como disfruta el momento. Esta negación de nuestro derecho a imaginar y a construir el futuro daña la esperanza, especialmente porque las personas excluidas y vulnerables necesitan cambios también y especialmente estructurales, cambios que requieren tiempo, cambios que no son los que a menudo se piden, esos más superficiales, epidémicos o esos capaces de llenar titulares porque pueden ser más vistosos. Son los cambios más lentos y esos a los que antes, en una conversación anterior, se hacía referencia a
esos cambios a los que posiblemente aludiría también Joan en la conferencia de ayer, cuando desde que escribió su libro o uno de sus libros en los años 90 hasta ahora, claro que ha habido cambios y claro que ha habido cambios a mejor en relación a los cuidados en muchos sentidos, pero ciertamente la visibilidad de los cambios estructurales no siempre es la visibilidad de esos cambios epidérmicos que a menudo tienen más, responden más a esas lógicas de la espectacularización de ahora. Aquí la imaginación del futuro empieza por una tarea humilde, recordar que las cosas pueden ser de otra manera, que el futuro se imagina y se ensaya, se construye y, en cierta forma, frente a la resignación inmovilista, cada vez que decimos podría ser de otra manera, es que las cosas podrían ser de otra manera, pues cada vez que lo decimos es como si el futuro se abriera al menos un par de milímetros, porque es como si la esperanza fuera, en ese sentido también, una dirección. Y si nos preguntamos por dónde empezar, un informe como el que se ha presentado aquí en estos días es un agarre imprescindible, necesario para orientarnos. Para argumentarlo comparto una vivencia con una estudiante hace un tiempo. Compartió conmigo que lo que le había ocurrido en una clase con niños de unos 5 o 6 años, grupo de niñas y niños, a los que pidió que dibujaran en un papel cosas que lo que le hacían felices a esos niños, y en otro papel diferente lo que les asustaba. Ese sencillo y básico juego de dibujo con los niños generó en esta estudiante una sorpresa cuando recogió los dibujos y observó que a la diversidad que encontró en los dibujos que representaban lo que les hacía felices, en los que había desde amigos, juegos, familia, animales, escenas personales, y en todos ellos había diferencia. Sin embargo, lo que les asustaba fue representado por parte de todos los niños de una manera similar. Cogieron las ceras negras, las ceras Marley, me comentaba que usaban, y con mucha presión utilizaron el negro para dibujar algo que ni siquiera era realista, ¿no? Para dibujar más una sensación de miedo, de oscuridad, de temor. Una sensación dibujada que esconde muchas cosas posibles, pero que iguala en lo que nos une. Os cuento esta experiencia porque frente a la diversidad de motivaciones, ante lo que nos puede movilizar en la vida, llevándonos al desacuerdo, puede que sí que estemos de acuerdo en lo que no queremos, en lo que nos asusta, en lo que nos da miedo, en lo que aparece en un informe como el informe sobre el que tratamos en este congreso. Es decir, que en un primer lazo comunitario como humanos puede venir del acuerdo sobre lo que como humanos no queremos. Y esto puede operar como motor de vida por rechazo. Nos asusta la guerra, nos asusta la injusticia, nos asusta la muerte, la soledad, nos asusta la exclusión. Por eso, como parte de la sociedad, agradezco y espero mucho de este informe que busca orientar hacia un por aquí no. Igual no tenemos muy claro los caminos. Las lecturas propositivas abren direcciones, pero no siempre puntos concretos, sino más direcciones, caminos, pero sí dejan claro, y esto en el feminismo también se ha dejado claro muchas veces cuando se ha caminado por rechazo, sí tenemos claro lo que no queremos repetir y sí queremos darnos esa oportunidad de tantear opciones distintas. Porque cuando borramos la imaginación y la implicación activa en el cambio, acecha el pesimismo al que fácilmente nos lleva la época y que puede ser fuente de desmovilización colectiva y desapego social, es decir, puede generar esa resignación que es la gasolina para el fuego de la desigualdad y de la injusticia. Y creo que en este congreso
Enfrentar con rigor y enfoque crítico desde ese informe empírico y reflexivo, enfrentar lo que acontece siendo realistas, pero sin descartar la imaginación y sin descartar la esperanza, es la mejor dirección posible. De hecho, la conciencia y la implicación imaginativa por un futuro mejorado me parece un imperativo para comprender y transformar el mundo, no como espectadores, sino como agentes activos. Así, hablamos desde la esperanza que pone el foco en lo comunitario y aunque aludo y termino con esta idea del foco, bien sabemos que la esperanza no siempre viene con luces y no siempre sale en los periódicos ni en las noticias. Es más, lo habitual es que se dé de manera cotidiana en la sombra íntima de quienes trabajan por la esperanza y por la igualdad, recordando a quienes más sufren, que seguimos aquí y que ahí en ese caso sí puede haber focos, pero los focos que hay son esas luces como brillos preciosísimos en los ojos cuando trabajando con esas personas que piensan que no hay nada que hacer, de pronto les transmitimos esperanza y se encienden esos brillos en sus ojos. Así, para quienes padecen desigualdad, precariedad y exclusión, es absolutamente imprescindible que vean que estamos despiertos, que tenemos esas luces en los ojos, que estamos buscando, trabajando, imaginando formas de ayudar a una vida digna, no solo para uno mismo. Que sientan y vean que tenemos esperanza. Muchas gracias. Gracias.